¿Qué tal? Tenga usted muy buenos días y sea bienvenido a nuestro cuarto programa de Café Sinar. Con este hermoso amanecer que le traemos desde una de las playas más visitadas por nacionales y extranjeros, Montezuma. Hoy, cuando empieza este 7 de noviembre, queremos invitarlo para que estén con nosotros durante la siguiente hora acá en Café Sinar, el programa del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Estamos en Radio Nacional y en Canal 13. Iniciamos esta mañana. Hermosísimo amanecer, bienvenidos, buenos días a Café Sinar. Hoy, como lo mencionaba José Mario Guzmán, nuestro cuarto programa. José Manuel Echandi, ex defensor de los habitantes y ex diputado de la Asamblea Legislativa, está con nosotros hoy. Buenos días, don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Con la finalidad de compartir con toda la teleaudiencia la situación del Partido Avance Nacional y los programas que tiene el Partido Avance Nacional. Muchas gracias, don José. Vamos a estar compartiendo con usted durante los siguientes minutos, pero también le queremos recordar que estamos no solamente en Radio Nacional y en Canal 13, sino que por supuesto que también a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y hoy tenemos a Carolina Medina ya dispuesta para traerle pues todos los detalles y las incidencias de cómo se mueven las redes sociales esta mañana. Gracias, Hola, José Mario. Gracias a Julieta. Por supuesto, buenos días, don José Manuel. Y bienvenidos a ustedes que nos van a estar acompañando a lo largo de toda esta mañana en las redes sociales. Les recuerdo que estaremos en Sinar Canal 13 y por supuesto también en nuestro Twitter, que es Canal 13, Sinar Canal 13, y que nos pueden seguir, por supuesto, por medio de los hashtags Café Sinar. Y, por supuesto, también dejarle las preguntas a don José Manuel Echandi, pregúntele a Echandi. Así que ya saben, estén atentos a las redes sociales porque también tendremos sorpresas. Así es, Carolina, no se les olvide seguirnos a través de todos estos medios que tenemos a disposición acá en Café Sinar. ¿Quién es José Manuel Echandi? Bueno, ya lo mencionábamos, es exdiputado de la Asamblea Legislativa, también es defensor de los habitantes, pero conozcámoslo un poco más a continuación. Fue diputado en el Congreso de la República y candidato presidencial en el 2006, miembro del Tribunal Supremo de Elecciones desde 1986 y presidente del Congreso Centroamericano de Defensores en el 2004. Ocupó el puesto de defensor de los habitantes en el año 2001 y gerente general de la Junta de Protección Social de San José, además de director ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia en 1993. Este es José Manuel Echandi, candidato a la presidencia de la República por el Partido Avance Nacional. Nació en San José, es abogado, estudió en el INCAE y en la Universidad de Castilla. Tiene 49 años. Integró las filas del partido Unidad Social Cristiana, sin embargo, renunció a esta agrupación política y posteriormente resucitó el partido que su tío abuelo, Mario Echandi, había fundado, el partido Unión Nacional. Con dicho partido se convirtió en candidato presidencial y a diputado simultáneamente, y a pesar de que solamente obtuvo el 5% de los votos, alcanzó llegar al Congreso de la República. Sin embargo, el comité ejecutivo de ese partido lo acusó de enriquecimiento ilícito en el 2007, acusación que fue desestimada por la Fiscalía General de la República. José Manuel Echandi fue uno de los diputados más afines al gobierno de Óscar Arias, apoyando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ahora, a través del joven partido Avance Nacional, aspira nuevamente a la presidencia de la República y de la misma forma reitera la doble postulación como candidato a diputado. Echandi fue abogado de los empleados de la minera Cruzitas y sobre este tema ha asegurado que las condiciones en el proyecto de desarrollo de una mina a cielo abierto en San Carlos se iba a dar no eran del todo malas, sino más bien condiciones que iban a lograr el desarrollo de una zona muy deprimida del país. Aunque ha afirmado que cree en respetar los derechos civiles de las parejas homosexuales, no está de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo y tampoco en la posibilidad de que estos lleguen a adoptar. Las propuestas más importantes que plantea tienen que ver con oportunidades de empleo para los jóvenes y las personas mayores de 40 años, así como fortalecer la caja del Seguro Social. Este es el candidato del partido Avance Nacional, José Manuel Echandi.
Los colegios profesionales del país elaboraron una propuesta para que sea tomada en cuenta por los diferentes candidatos presidenciales de los partidos políticos. La Federación de Colegios Profesionales Universitarios elaboró una propuesta país para los actuales candidatos presidenciales. En total colaboraron 10 colegios, entre ellos el de arquitectos, el de químicos y el de geólogos. Todos le proponen a los aspirantes a presidentes cómo mejorar cada área en los próximos 4 años. Hace como una necesidad social y una posibilidad que tenemos los colegios profesionales de colaborar con la administración pública. Tenemos una responsabilidad social como federación, a través de la federación, los colegios profesionales que la integran están presentando diferentes proyectos casualmente para colaborar en algunos temas que han provocado perjuicios, por decirlo de alguna forma, a la sociedad costarricense. Y hoy día vamos a aprovechar para entregar el documento formal a cada uno de los candidatos para que tomen en consideración nuestras propuestas. Por ejemplo, el Colegio de Periodistas propone una mayor libertad de expresión para la siguiente administración y el de Abogados pide una reforma a la Ley 7135. Se propone una reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional que tiene como idea central la separación de las actividades de la Asamblea Legislativa y de la Sala Constitucional. Por ejemplo, que no haya consulta de los diputados a la Sala de proyectos de ley que de todos modos han votado en contra o han votado a favor, y entonces no tiene sentido si después de todos modos la parte puede impugnar las leyes. Por su parte, el Colegio de Ciencias Económicas pide a los nuevos gobernantes mayor apoyo a los pequeños y medianos empresarios. Participación de la pequeña y mediana empresa, que es fundamental para el desarrollo del país. El tema de déficit fiscal, que lo estamos abordando no solamente desde el punto de vista de los ingresos, sino que lo estamos viendo también desde el punto de vista del gasto, y de ampliar también la base, principalmente de profesionales independientes, en el tema de impuesto de la renta. El Colegio de Arquitectos propone un desarrollo integral de la infraestructura de campos como el recurso hídrico, obras portuarias y ordenamiento territorial. Estas propuestas serán entregadas a cada uno de los candidatos para que sean incluidas en sus planes de gobierno. Bueno, iniciamos nuestra sección del análisis de la realidad nacional con esta propuesta que hace el Colegio de Profesionales, donde reúnen a una serie de colegios pues de la más diversa índole y hacen propuestas específicas. Don José Manuel, muchas de las instituciones privadas, de las organizaciones privadas, le están haciendo propuestas a los candidatos. Esas propuestas, bueno, ¿cómo las analiza? ¿Cómo lo ve usted? Me parece muy importante que los colegios profesionales y otras organizaciones privadas puedan hacer propuestas a los candidatos para solucionar los problemas que el país requiere. Y de las propuestas que se acaban de mencionar, la propuesta de libertad de expresión es fundamental, al igual que la reforma a la ley de la jurisdicción constitucional, con la finalidad de que los diputados no puedan realizar consultas facultativas, que lo que traen como consecuencia es entorpecer el trámite de las leyes y también, en cierta forma, logran hacer que la Sala Constitucional sea como un Senado, es decir, tenemos la parte legislativa en manos del Poder Legislativo. Sin embargo, al consultar todas las leyes por medio de la consulta facultativa, la Sala Constitucional se convierte en un Senado que tiene que decir si la ley es o no es constitucional. ¿Se debería eliminar eso, don José Manuel? Sí, por supuesto. Y yo presenté un proyecto de ley en el año 2008, el cual eliminaba la consulta facultativa, era una reforma a la ley de la jurisdicción constitucional y de igual forma establecía 2 cámaras, una cámara que iba a conocer los recursos de amparo y otra cámara que iba a conocer los recursos de habeas corpus, con la finalidad de agilizar la tramitología de los procesos ante la Sala Constitucional. Y es que este es un recurso que utilizan los diputados, precisamente, usted que estuvo ahí en la Asamblea Legislativa, para atrasar proyectos importantes que deberían haberse aprobado en muchas de esas circunstancias. Así es, porque con solo la firma de 10 diputados, entonces lo que hace es que obstaculiza el trámite del proyecto. Una vez que el proyecto ha sido aprobado en primer debate por una mayoría de diputados, 10 diputados pueden hacer la consulta facultativa ante la Sala Constitucional y esto lo que hace es que demora la tramitación del proyecto. ¿En qué casos entonces se debería permitir esa consulta? Porque de algún otro modo tendría que haber esa posibilidad, don José Manuel. Por supuesto, la consulta preceptiva o obligatoria sí se debe mantener.
que es la consulta que se da cuando hay reformas constitucionales o cuando se va a dar la aprobación de un tratado internacional. En esos casos sí debe mantenerse la consulta obligatoria o preceptiva, pero eliminarse la facultativa, que es una forma de obstaculizar el trámite de una ley que ya fue aprobada. Ahora bien, hay una serie de proyectos más que vienen en esta propuesta, que es, por ejemplo, la propuesta que hace el Colegio de Ingenieros y Arquitectos en el tema de la infraestructura. Leyendo la propuesta que ellos hacían el día de ayer, pues queda claro de que en este país, no solo la propuesta de ellos, sino lo que ya de por sí usted y yo sabemos como costarricenses, las vías del territorio costarricense están en mal estado. Bueno, usted de llegar a presidencia de la República, ¿qué haría? Sí, tenemos un rezago de 40 años en la construcción de nuevas carreteras e incluso las que se iniciaron en los años 70 no han concluido. El caso, por ejemplo, de la autopista de Cartago-San José. Lamentablemente en la parte de Curridabat no se ha podido terminar un tramo de 2 kilómetros nada más. Lo que yo propongo es inversión en infraestructura vial, inversión en infraestructura educativa e inversión en infraestructura eléctrica. Para lograr esto existen recursos en este momento. Tenemos millones de colones de los fondos de pensiones complementarias que pueden ser utilizados para reforzar la inversión en obra pública. Tenemos los recursos de los impuestos de los combustibles que son para el mantenimiento de la obra pública. Tenemos también recursos de las utilidades de los bancos y fue un proyecto de ley que presenté también en el 2008 para aumentar del 6% de las utilidades de los bancos hasta el 15% en inversión de obra pública. Asimismo, tenemos recursos de las utilidades de las empresas del Estado, como el Instituto Nacional de Seguros, que pueden ser también invertidos perfectamente bien para construir la carretera Florencia-San Ramón, que es la nueva carretera San Carlos, o el paso del Chiramate, con la finalidad de poder lograr que este país tenga carreteras de primer mundo y no de tercer mundo como las tenemos hoy en día. Muy bien, don José. Vamos a analizar otros temas también que afectan a nuestro país. Adelante, Julieta. Así es, el Ministerio de Justicia está detrás de 40 de los 370 privados de libertad que recibieron el régimen de confianza para regresarlos a las cárceles al no cumplir con los requisitos. Es cuestión de días, según las autoridades del Ministerio de Justicia, para que 40 reos que están en libertad bajo el régimen de confianza sean trasladados nuevamente a las cárceles. Esto luego de que se haya analizado el mecanismo que se utilizó para dejar en libertad a 370 reos bajo este sistema semi-institucional, y que solo en la semana anterior Fuerza Pública y el OIJ haya detenido a 3 de ellos por cometer 2 asaltos y un homicidio en el Roble de Punta Arenas. Ahora lo interno de Adaptación Social y del Ministerio de Justicia se analiza si existió tal error que hizo que el 70% de los reos liberados fueran privados de libertad que descontaban penas por robo agravado, asaltos, estafas y otros delitos contra la propiedad. Bueno, parte de esta decisión que ha tomado la señora ministra tiene que ver precisamente con la información que tenemos y que la propia institución ha generado a raíz del primer análisis. Estamos revisando con mucho detalle para ver si ese proceso de selección se hizo de la manera que se estableció y de la manera cuidadosa. Confiamos en el equipo técnico que tiene el ministerio, pero bueno, no estamos exentos de errores, por lo tanto estamos revisando de manera muy detallada. Ante esto y ante la resolución del juez de ejecución de la pena de San José, se cuestionó el mecanismo, la escogencia y la forma en que se realizó. El exministro de Seguridad Álvaro Ramos asegura que bajo ninguna circunstancia se tuvo que haber dejado en libertad a reos con ese perfil y que la decisión del juez y del ministerio no fue la mejor. Desde mi punto de vista, evidencia una doctrina equivocada, tanto de los jueces como del sistema carcelario. Se debe solo liberar a las personas que no hayan cometido delitos violentos. Si hay que escoger, estricta y únicamente, bajo ninguna circunstancia, se debe liberar a un criminal convicto violento, que haya cometido crímenes violentos. Bajo ninguna circunstancia, no existe circunstancia que justifique liberar hacia la sociedad criminales violentos. Es una doctrina completa y totalmente equivocada, que además está afectando la política de seguridad del Estado, del mismo gobierno, y está afectando directamente a las comunidades marginales a las que estamos destruyendo con estos criminales que le estamos inyectando. Incluso antes de que se anunciara por parte de la ministra de Justicia el regreso de estos 40 reos a las cárceles, el fiscal general en ejercicio Carlos María Jiménez ya había cuestionado el perfil de los reos puestos en libertad. Debemos de decidir de los que deben ir a juicio, y por haber cometido un delito y se les condena, de esas personas condenadas por haber cometido un delito, cuáles deben ir a la cárcel.
cuales se les debe privar su libertad e ir a las cárceles. Porque hay personas que cometen delitos, que son condenadas y deben ser condenadas, que no necesariamente deben ir a la cárcel. De no lograr encontrar a los reos en los centros semi-institucionales, el Ministerio de Justicia y Adaptación Sociales estarían girando orden de captura para cada uno de los 40 reos en la lista de regreso a prisión. Bueno, sin lugar a dudas, un tema que sigue generando polémica, la liberación de los 370 privados de libertad que debían ser trasladados y además liberados producto del hacinamiento de las cárceles y la decisión del juez. Ahora resulta y sucede que 40 de ellos van a volver a la cárcel porque realmente sus perfiles así pues se necesita. Bueno, ¿qué está sucediendo y cómo lo ve un tema que ha sido, José Manuel, polémico para los costarricenses en los últimos días? ¿A quiénes está liberando? Sí, en realidad es un principio de razonabilidad. Concuerdo plenamente con don Álvaro en el sentido de que las personas que han cometido un delito violento no deben de ser liberados en ningún momento. Deben de ser liberados aquellas personas que no han cometido delitos violentos y que ya tienen por lo menos un tercio de la pena que han descontado. Pero de igual forma, estas personas tienen que tener un brazalete para saber exactamente en qué lugar se encuentran y poder controlarlos. Pero para acabar con el hacinamiento en los centros penitenciarios, lo que debemos de hacer son contratos bilaterales para repatriar a todos aquellos extranjeros que han cometido delitos en nuestro país para que vayan a cumplir las sentencias en sus respectivos países. Y de igual forma traer a los costarricenses que se encuentran fuera de nuestras fronteras a nuestro país para que cumplan las sentencias en nuestro país y que de esta forma las familias puedan también incluso visitarlos de una forma más fácil. De igual forma, es necesario que los privados de libertad trabajen. No es posible que los privados de libertad estén en un centro penitenciario sin trabajar. Y para esto es fundamental, por supuesto, el control que debe ejercer el Ministerio de Justicia en cuanto a lo que sería la posibilidad de que los privados de libertad hagan los pupitres que las escuelas públicas requieran y también que reciban una remuneración que no se les dé a ellos, sino que esa remuneración se les dé a sus familias. Porque muchas veces, lamentablemente, el privado de libertad es la cabeza de hogar y la compañera se ve obligada muchas veces a vender droga para poder mantener a los hijos y esto trae una situación gravísima porque entonces la compañera también entra al sistema penitenciario y los niños tienen que ser recogidos por el Patronato Nacional de la Infancia. La idea es que esos recursos se le den a la madre de los niños, de sus hijos, para que pueda mantenerse ella y su familia. Y de igual forma dejarle un fondo ahí económico al privado de libertad para que cuando termine su sentencia pueda salir y pueda tener la posibilidad de establecer una pequeña empresa o incluso un colchón de recursos por un tiempo determinado para poder buscar trabajo. Don José Manuel, sobre que los privados de libertad trabajen, yo vengo escuchando eso desde hace muchísimos años y se ha planteado como proyecto, etcétera. ¿Por qué no se ha logrado concretar y cómo concretarlo? Uno lo ve en otros países y parece ser un modelo que funciona. ¿Qué haría falta o qué sería lo concreto que debería hacerse para que eso se ponga en práctica? Sí, la voluntad política. Yo considero que algunas empresas incluso estarían en anuencia de establecerse en los centros penitenciarios, como es el caso de La Reforma, que es un centro penitenciario bastante amplio, donde podría perfectamente bien construirse 2 o 3 empresas en las cuales las personas que están descontando penas privativas de libertad vayan a trabajar, vayan a producir y vayan a lograr recursos suficientes para el sostenimiento de sus familias y también tener un ahorro para que cuando terminen la sentencia puedan montar una pequeña empresa, una microempresa o incluso tengan por lo menos un colchón de recursos para buscar trabajo. Muy bien, don José. Nosotros vamos a continuar analizando los temas de la realidad nacional, no sin antes recordarles que estamos no solamente a través de Canal 13, sino también a través de Radio Nacional 101.5 FM estéreo y por supuesto a través de www.sinart.go.cr. Julieta, ¿usted tiene más? Y Johnny Araya, candidato del Partido de Liberación Nacional, encabeza la primera opción para las personas que están seguras de votar, según un estudio de Borges y Asociados. Según el estudio publicado por la Prensa Libre, el candidato verdiblanco obtiene el 50% de intención de voto de las personas que están seguras acudirán a las urnas en febrero, señala el diario. En la encuesta le sigue el candidato del Frente Amplio, José María Villalta, con un 19%. Detrás, Otto Guevara con un 17%. En cuarta y quinta posición están Rodolfo Pisa del Partido Unidad Social Cristiana con el apoyo del 5% y Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana con un 4%.
hay una mayoría consistente de costarricenses que se inclinan a favorecer mi candidatura. Por supuesto que son resultados que siempre recibimos con esa alegría, pero también con humildad, porque la verdad es que no hay aún nada resuelto, faltan poco menos de 90 días y estamos trabajando muy fuerte para consolidar esa mayoría. Es sobre la base de un 50% de abstencionismo, hecho que es totalmente falso, y esto tiene una repercusión directa en don Johnny Araya. ¿Por qué? Porque con un 50% de abstencionismo Johnny crece y eso genera en la población una falsa información y no motiva a ir a votar. Los demás aspirantes a la presidencia suman un 5%, que son José Miguel Corrales del partido Patria Nueva, Héctor Monestel del partido Los Trabajadores, Carlos Avendaño de Restauración Nacional, Justo Orozco de Renovación Costarricense, Sergio Mena de Nueva Generación, José Manuel Echandi de Acción Nacional y Oscar López del PACE. La encuesta fue realizada con una muestra de 1.000 personas al azar en todo el país. La mitad hombres, mitad mujeres. Tiene un margen de error del 3%. El estudio también abarca otras consultas, entre estas, se preguntó sobre cuál es el principal problema personal o el de la familia. Un 24% respondió que el costo de vida, un 21% el desempleo, un 18,7% la situación económica. Sobre cuál es el principal problema que debe atender el gobierno, los entrevistados respondieron el desempleo con un 24%, la pobreza con un 14% y la corrupción con un 14,3%. Café Cinar y pregúntele a Chandy, los hashtags en Twitter para que usted pueda hacer sus consultas y comentarios esta mañana en Café Cinar al candidato de Avance Nacional, José Manuel Echandi. José Manuel, veíamos en la información que según la encuesta, según Borges Asociados, usted está ubicado en ese 5% donde están otros candidatos. Usted tiene doble postulación, el diputado para presidente de la República, apuesta más a Avance Nacional a lograr un cupo en el Congreso más que la presidencia de la República. Sería difícil, a mi parecer, lograr esa presidencia, al menos según este último dato de la encuesta. Sí, no sería imposible porque gran cantidad, la mayoría de las personas que van a elegir están indecisas en este momento. Y si sumamos el número de indecisos, quiere decir que estas personas no están apostando por ninguno de los partidos tradicionales. Llámese Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario o Acción Ciudadana. Están apostando por una nueva alternativa y esa nueva alternativa está dentro de los otros 5 partidos. Por lo tanto, yo considero que va a haber un cambio a futuro, muy pronto, donde las encuestas van a dar a conocer la posibilidad de que un partido como Avance Nacional esté en uno de los primeros lugares de preferencia. No obstante, también tenemos excelentes candidatos a diputados en todas las provincias y pues el voto para tener una buena Asamblea Legislativa es fundamental para que el país pueda también avanzar. Okay. Don José Manuel, nada más una última consulta sobre el mismo tema. ¿Quiénes conforman Avance Nacional? ¿Quiénes están en Avance Nacional? Tengo entendido que son muchos de los que estaban en Unión Nacional, nada más para explicarle a los televidentes y a los costarricenses. Sí, podríamos decir que el 80% de las personas que están hoy en Avance Nacional formaron parte del partido Unión Nacional, pero tenemos también gente como don Edwin Patterson, que fue parte del Partido Acción Ciudadana, don Carlos Salazar, que viene del Movimiento Libertario, y de igual forma nuestro candidato al primer lugar por la provincia de Limón, don Marco Tulio Mora, que viene del Partido Unidad Social Cristiana. Entonces hemos tenido una afluencia importante de gente de diferentes partidos políticos que han llegado a decirnos, bueno, queremos que don José Manuel Echandi sea el presidente de la República, y cada día son más los costarricenses que se vienen sumando. Por eso creo yo que en las próximas encuestas Avance Nacional va a salir en un lugar de los primeros. Don José Manuel, vamos a hacer la primera de las pausas para esta mañana y cuando regresemos vamos a tener ya precisamente cuáles son las propuestas específicas. Queremos que usted le pregunte a Echandi ahí en Twitter, por ejemplo, pregúntele a Echandi y también nos puede mandar un mensajito de texto con sus preguntas al 83933184. Repito, 83933184. Ya regresamos. De la mañana estamos en vivo en Café Cinar por Canal 13. José Manuel Echandi, candidato de Avance Nacional, está con nosotros y hoy
bueno, como todas las secciones, como todos los días, don José Manuel, tiene la posibilidad usted de definir 3 ejes centrales y principales de su plan de gobierno y su futura administración como presidente. Sí, bueno, infraestructura es uno de los ejes principales. El Banco Mundial dice que el país tiene un rezago de más de 40 años en infraestructura y de igual forma es una situación que todos los días vivimos los que nos trasladamos de un lugar a otro. Pero esa infraestructura tiene que ser no solamente vial, sino también energética y también educativa. Para ello consideramos necesario una reforma a la ley de la banca pública con la finalidad de aumentar del 6% al 15% los recursos en inversión de infraestructura. De igual forma, consideramos necesario lo que sería la posibilidad de que las empresas del Estado puedan destinar un 50% de sus utilidades para la construcción de infraestructura. Se requiere terminar lo que es la carretera de circunvalación, que no ha sido finalizada, el anillo cantonal, que ni siquiera se ha iniciado y que fue diseñado hace más de 20 años, y de igual forma construir, por ejemplo, un túnel bajo la rotonda de Zapote con la finalidad de poder comunicar Zapote con Curridabat y con la provincia de Cartago, de lo cual se descongestiona Montes de Oca y se descongestiona Curridabat. Ok, vamos sobre eso, don José. Sí. ¿Un túnel desde dónde a dónde? ¿Cómo es el asunto? Ok, ya está diseñado incluso. Sí. El túnel se construiría desde Zapote, es decir, desde la rotonda de Zapote y comunicaría con la carretera, la radial de Cartago. Es decir, es 1 kilómetro que estaría siendo construido bajo las casas que se encuentran en ese lugar, porque no hay forma de paso, y conectando ya con aproximadamente 1 kilómetro más, que no ha sido construido de carretera, para lograr descongestionar todo el tránsito que hoy en día existe en la zona de Montes de Oca y en la zona de Curridabat. De igual forma, un puente elevado sobre la Pozuelo para descongestionar todo el tránsito que viene de la provincia de Heredia hacia San José. Asimismo, ¿Y cómo hacerlo con recursos tan limitados como los que tiene el MOC, por ejemplo? No, es que no son recursos limitados. Si ustedes se pone a ver, prácticamente se gastaron en una forma indebida 20.000 millones de colones en la construcción de la trocha. Con esos 20.000 millones de colones, 25.000 millones de colones, me quedé corto, con esos 25.000 millones de colones perfectamente bien se puede construir ese túnel. Con esos 25.000 millones de colones se pudo haber construido también el paso elevado sobre la Pozuelo para descongestionar todo el tránsito de Heredia. Y también en Avance Nacional consideramos que el país tiene todas las condiciones para poder contar con un metro que comunique cantones como Desamparados con San José, Montes de Oca con San José, Goicoechea con San José, Tibás con San José, lo que es Escazú y Santana con San José. El país debe de buscar una solución del servicio público que sea eficiente, que sea rápida, que la gente se pueda trasladar en forma segura, y el metro es perfectamente viable. Para usted la solución está entonces bajo tierra, no es sobre las carreteras. La solución está bajo tierra y es perfectamente viable. Ya lo ha hecho Panamá, ya lo ha hecho República Dominicana, que tiene una economía en una situación mucho más difícil que la nuestra. Nosotros pagamos los impuestos a los combustibles y el precio del combustible más alto de toda América Central para destinarlo presuntamente a la construcción de obra pública y al mantenimiento de las carreteras. Y estos recursos no se están utilizando eficientemente en lo que es dotar al país de un servicio público de calidad en cuanto al transporte o de carreteras o de vías de comunicación que pueden ser subterráneas para lograr que los costarricenses podamos trasladarlos de un lugar a otro en forma pronta y expedita. Eliminar o mantener la ley de concesión de obra pública, don José Manuel, rápidamente, y pasamos al siguiente eje suyo de su administración. No, me parece que la concesión de obra pública es buena siempre y cuando no sea sobre carreteras que ya se han construido, es decir, no es un recarpeteo sobre una carretera que ya existe, es para la construcción de obra nueva. Por ejemplo, el paso del Chilamate se pudo haber hecho por medio de concesión de obra pública. Se está comenzando a construir ese cordón noratlántico sin lo que es una concesión, pero perfectamente bien los fondos privados pueden venir a apoyar la inversión en infraestructura. Esto no es un delito, es importante también que la empresa privada invierta en construcción de nueva infraestructura, no de la infraestructura que ya existe, sino de nuevas carreteras. De igual forma, creo yo, es fundamental lograr la reparación de más de
500 escuelas y colegios que están en malas condiciones y para ello consideramos importante la inversión de $100 millones para lograr que todas las escuelas y colegios, algunos que tienen ya más de 100 años, cuenten con las condiciones necesarias de letrinas, de aulas, de tecnología necesaria para que nuestros estudiantes que acuden a estas escuelas públicas tengan una educación de calidad. Y de esta forma el Ministerio de Educación Pública, que tiene un presupuesto de 2.000 millones de colones para inversión en infraestructura, vaya pagando ese crédito que en 4 años podríamos tener acondicionados todos los colegios y todas las escuelas del país. Hay lugares, por ejemplo, en la Cruz de Guanacaste, donde estuvimos, en una zona de pescadores, donde el colegio imparte las lecciones en el salón comunal sin ninguna condición y en una situación totalmente que no es viable para poder tener una educación de calidad. De igual forma, la infraestructura en cuanto a lo que es la parte de electricidad, de energía, es fundamental. El país apenas está asumiendo un 7% de la potencialidad de lo que es la explotación de energía limpia, como la energía hidroeléctrica, la energía solar. Podemos lograr la cobertura del 100% del país en zonas indígenas con paneles solares, por ejemplo, y en otras zonas con otro tipo de energía, y incluso podríamos exportar energía a países centroamericanos por medio de lo que es todos los tratados firmados entre Centroamérica y también lo que es Puebla, México, para la posibilidad de exportar energía. Ok, muy bien, gracias, don José Manuel. Parte de las propuestas que él tiene respecto a, en caso de llegar a la presidencia de la República. Así es, José Mario, recordarles el uso de nuestras redes sociales y el espacio también en la página web www.sinar.go.cr, ahí también nos puede observar en vivo y a través, por supuesto, de Radio Nacional, los hashtags, bien se lo recuerda también Carolina. Gracias, Julieta, y gracias a José Mario, por supuesto. Pueden estar pendientes aquí en las redes sociales en Café Sinar. Y es que, bueno, hay muchísimas preguntas para don José Manuel Echandi el día de hoy. Y quiero empezar, don José Manuel, por recordarles primero que lo pueden seguir a usted por medio de su página de Facebook, José Manuel Echandi, y también en el Twitter, @JM Echandi. Ahí lo pueden seguir y estar pendientes de lo que usted publica. Quisiera empezar por preguntarle qué tan importante es para usted en este momento de la campaña las redes sociales y qué función están cumpliendo directamente en su partido. Sí, por supuesto, son muy importantes. La tecnología permite a los partidos políticos dar a conocer sus planes de gobierno y por eso pues estamos haciendo un esfuerzo importante de recursos y de personal para el manejo de todas las redes sociales que tiene el Partido Avance Nacional. Perfecto, José Manuel. Y es que, bueno, hay muchísima actividad, como yo les decía, que pueden seguirlo tanto por el hashtag Café Sinar o también Pregúntele Echandi, tanto en Facebook como en Twitter. Y es que, bueno, José Pablo nos pregunta, ¿qué piensa hacer con la educación? ¿Piensa seguir con lo que se hace hoy en día, regalar el año a los estudiantes o tener altos niveles de graduandos? Sí, por supuesto, hay que mejorar la calidad de la educación y para mejorar la calidad de la educación, un punto importante también es la capacitación de los docentes, es decir, tenemos que tener docentes capacitados para poder lograr exigirle a todos los estudiantes un buen rendimiento. Estoy de acuerdo en las pruebas de bachillerato, lo único que haría es establecer un bachillerato en letras y un bachillerato en ciencias para que el estudiante pueda dirigirse a donde considera tiene mayores aptitudes y también a la carrera universitaria que posteriormente va a escoger. Perfecto, muchas gracias, don José Manuel. Y también doña Lucy Umaña Vega nos envía una pregunta bastante interesante. Dice, siguiendo la huella profunda que dejó su tío abuelo, don Mario Echandi, en lo referente a la IA, al IDA, al Banco Central, etcétera, ¿qué plantea usted para dejar la huella tan profunda como la dejó él? Sí, bueno, es una situación en la cual pues tengo que cumplir con los costarricenses para continuar con la labor que realizó don Mario Echandi, que fue una labor transparente, una labor reconocida por todo el pueblo como expresidente de la República y por ello, pues la labor que voy a realizar es una labor de lograr resolver los problemas que el país tiene, como lo hizo don Mario, dentro de los cuales uno de los puntos es el Ministerio de la Familia. Queremos establecer un Ministerio de la Familia que venga a fortalecer a la familia costarricense y no como hoy en día lo ve el Estado costarricense que individualiza a la familia, por un lado el INAMU que protege a la mujer, el Patronato Nacional de la Infancia que protege al niño y a la madre. Queremos una ministra o un ministro de Familia
que sea el presidente ejecutivo de la Junta Directiva del PANI, que sea el presidente ejecutivo del INAMU y de otras instituciones que han dividido a la familia. Perfecto, muchísimas gracias. Y también vamos con otra pregunta que nos dejan nuestros usuarios en Facebook. Emilio Méndez pregunta, según datos del INEC y entre otros entes, la población joven es la más afectada por el desempleo, con porcentajes que se acercan al 30%. ¿Qué propone su partido para atender esta problemática? Sí, estamos proponiendo la creación de un ejército para la paz. Costa Rica, gracias a Dios, no tiene ejército, pero queremos que los jóvenes, una vez que finalizan el 5º año, le dediquen al menos 6 meses a lo que es una labor social. Esa labor social se va a realizar en la Cruz Roja, en el Cuerpo de Bomberos, en las comunidades indígenas, en los hogares de atención a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Y los jóvenes van a tener un salario, es decir, no es gratuito. El INA va a darles recursos a los jóvenes para lo que es el transporte, para lo que es los gastos que tengan que tener y también para mejorar la condición de vida de sus familias. Con esto los jóvenes van a lograr una experiencia, que siempre las empresas le solicitan al joven experiencia y si están recién graduados no tienen esa experiencia y por lo tanto no consiguen empleo. Perfecto, muchísimas gracias, don José Manuel, y creemos aquí en el CINAR y también en Café CINAR, sabemos que es tan importante para usted y la familia, por supuesto, y queremos darle una pequeña sorpresa. Se encuentra con nosotros por medio del Skype doña Tirsa Chávez, su querida esposa, que tuvimos el honor de contactarnos con ella, y bueno, la tenemos en vivo por medio del Skype y quiere darle un mensaje. Buenos días, doña Tirsa. Muy buenos días, Carolina, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Buenos Tirsa. días. Bueno, ¿qué Gracias le quiere a Café CINAR por esta conexión. Gracias. ¿Qué le quiere decir a su esposo en esta nueva campaña donde hay muchísimo trabajo y también, por supuesto, muy buena comunicación tiene que ver con la familia? Bueno, realmente decirle a José Manuel que nos sentimos en la familia muy orgullosos del trabajo que él ha realizado a lo largo de los años en su carrera y principalmente que tiene el apoyo incondicional, el amor de sus hijos y el mío, por supuesto, y que realmente el verlo ser el primero que se levanta en casa y el último en que se acuesta es motivo de inspiración para el resto de la familia. Perfecto, muchas gracias, Tirsa. Y bueno, José Manuel, una bonita sorpresa para el día de hoy. ¿Qué le quiere decir a su esposa, a su familia y a sus hijos, que sabemos que son una gran inspiración para usted? Sí, que los amo mucho, que gracias a mi esposa y a mis hijos, pues uno se levanta cada día con fuerza para seguir adelante y el apoyo de ella y de los muchachos es indispensable para llevar una campaña política. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a Tirsa Chávez, esposa de don José Manuel Echandi, que nos estuvo acompañando el día de hoy. Pero bueno, aquí continuamos más con Café CINAR y nos vamos entonces a un corte comercial y ya regresamos con más información aquí con la compañía de don José Manuel Echandi. Con 8 minutos de la mañana. Gracias por continuar con Café CINAR. Vamos con las preguntas, otra serie de preguntas que le tenemos ya preparado a don José Manuel Echandi. Las personas que nos envían sus mensajes de texto y sus consultas a don José Manuel. Por ejemplo, José Manuel, tenemos consulta de don Kenneth desde Ciudad Quesada, allá en la zona norte. ¿Qué haría usted con esta migración desordenada que nos afecta, don José? Sí, por supuesto, la migración hay que controlarla y en ese sentido lo que se perseguiría es que ingresen las personas que el país requiere para determinado trabajo, como puede ser la corta de caña o la colecta del café, que muchas veces lamentablemente no hay suficiente mano de obra para poder lograr cumplir con esta labor. Pero por supuesto una migración de profesionales, una migración de personas que ya el país tiene las condiciones y tiene los profesionales para hacerlo, pues no estaría de acuerdo. Esto hay que regularlo de acuerdo a las necesidades que el país tiene y, por supuesto, como había dicho al principio también, hacer una repatriación de todos aquellos privados de libertad que han cometido delitos en nuestro país y que son de otras nacionalidades para que cumplan las sentencias en sus respectivos países y que no sea el Estado costarricense el que tenga que mantenerlos. Don José Manuel, sí, ahora bueno, que estamos en la parte de preguntas, usted mencionaba anteriormente como pues uno de sus propuestas de su posible gobierno el tema de educación. Actualmente el porcentaje de la educación es de 7,1% que se le destina, esos son bastantes miles de millones de colones, para el 2014 serían casi 2.000 millones de colones.
Para el otro año se pretende aumentar a un 8%. Se debe aumentar el presupuesto de la educación, primero que todo, como se está en la Constitución Política, como se reformó, y debe surgir una manera de obtener esos recursos. Se ha dicho, al menos este gobierno ha dicho, que no hay una forma de financiar o tener esos, o lograr ese, o al menos ese 8% para el 2014. Sí, en realidad el tema de educación es fundamental. Si el país quiere lograr salir de la situación en la que se encuentra, debe de invertir en educación. Y desde esa perspectiva me parece que llegar al 8% es importante. Ahora bien, los recursos deben de manejarse de una forma adecuada, con la finalidad de que sean invertidos no solamente en lo que es capacitación de docentes, en infraestructura educativa, sino también en diferentes aspectos como sería la educación técnica, que es un punto fundamental del país. Hoy en día las empresas demandan más técnicos que profesionales, entonces debemos de fomentar la posibilidad del estudio técnico. Muchos técnicos han tenido que ser traídos de otros países, por ejemplo, radiólogos de Cuba o técnicos en radiología de Cuba, porque el país no ha preparado las personas que puedan realizar esta labor. Entonces, desde esa perspectiva, lo que tenemos que hacer también es manejar todos los recursos de educación en una forma eficiente, en una forma efectiva, pero estoy de acuerdo en que el 8% se debe llegar a ese fin y lograr, por supuesto, una inversión de calidad en educación. Aún así no se ejecuten el total de los recursos. Se ha hablado de que no todo el presupuesto de educación se ejecuta. Y como le mencionaba, son más de 2.000 millones de colones para el próximo año. Sí, ahí el problema es un problema administrativo, es un problema de la persona que ejerce la cabecera del Ministerio de Educación Pública. Es decir, si no se están ejecutando los recursos, quiere decir que el ministro no está haciendo las cosas bien y que tiene que haber una persona que tenga la capacidad de ejecución de los recursos. No puede ser que en Coajiniquil de la Cruz de Guanacaste los estudiantes hoy en día estén recibiendo lecciones en un salón comunal sin posibilidad de tener unas condiciones mínimas de infraestructura educativa adecuada. Es decir, lo que se oye en primer año de colegio se oye en quinto año porque las clases están a la par y no tienen ni siquiera una pared que las divida. Esto es algo inconcebible si hay más de 2.000 millones de colones para la educación. Nos consultan también a través del 83933184. ¿Qué piensa sobre el conflicto de Costa Rica-Nicaragua? ¿Qué haría usted? Sí, me parece que hay que esperar las resoluciones de los órganos internacionales, como es el caso de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, pero una vez que la Corte pronuncie una resolución, debemos de ser enérgicos en cuanto al cumplimiento de la misma. Y si es del caso, acudir al TIAR, al Tratado de Protección, para lograr que se cumplan las resoluciones. Lamentablemente el gobierno de Nicaragua, que es el gobierno sandinista de ¿cómo se llama?, de Ortega, cada vez que hay un conflicto interno del país por las condiciones en las cuales la economía de Nicaragua está sumida, lo que hace es inventar un conflicto con Costa Rica para lograr que la atención vaya hacia el conflicto con Costa Rica y no a resolver los problemas que tiene él en Nicaragua. Esta es una situación que ha sido cíclica, que no solamente se da hoy en día, sino que se ha dado con anterioridad, y lo importante acá es tener pues una relación de pueblos hermanos, una buena relación de pueblos hermanos, y ser enérgico en cuanto a lo que es el cumplimiento de las resoluciones de la Corte. ¿Se ha manejado bien hasta el momento o no? Bueno, me parece bien el hecho de que el asunto esté sometido a la jurisdicción internacional, a la Corte Internacional de Justicia. Me parece que el trabajo que se ha hecho en la Corte Internacional de Justicia es bueno, pero me parece que ha sido flojo el país en denunciar, por ejemplo, que helicópteros del ejército nicaragüense están invadiendo territorio nacional, denunciar situaciones que vive la población fronteriza con Nicaragua, en las cuales pues han sido amenazados, y estas situaciones deben de contemplarse también en los foros internacionales. Cecilia nos pregunta desde Punta Arenas, don José, ¿por qué piensa utilizar fondos o por qué se piensa utilizar fondos de pensiones complementarias para asuntos de carreteras en lugar de aumentar las pensiones que no llegan al salario base? Sí,
Bueno, ahí hay dos puntos importantes. El punto de pensiones que no llegan al salario base es grave, es decir, las pensiones no pueden ser menores a un salario base, sobre todo para aquellas personas que cotizaron. Las pensiones del régimen no contributivo también deben de llegar a un salario base, porque el salario base quiere decir que le permite a la familia poder satisfacer sus necesidades básicas. Ahora, las pensiones complementarias son complementarias, no son las pensiones con las cuales una vez que finalizamos el trabajo, la vida de trabajo, pues vamos a tener acceso, es un monto mayor. Estos fondos no están siendo invertidos en el país. El Banco Popular recientemente, por ejemplo, por medio de un intermediario, perdió $10 millones en inversiones en fondos del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, un banco costarricense invirtiendo en el desarrollo de los Estados Unidos, cuando esos $10 millones los pudo haber invertido en el desarrollo de Costa Rica. Lo que pretendemos es que esos recursos se inviertan en el desarrollo de nuestro país, se inviertan en carreteras, se inviertan también, por ejemplo, en una represa hidroeléctrica que el país requiere para garantizar la sostenibilidad energética y para garantizar precios menores. No es posible que hoy en día el país queme más de 2.000 millones de colones en búnker, en petróleo, que cuando tenemos todos los recursos naturales para poder satisfacer la demanda energética, no solamente nuestra, sino incluso exportar energía a otros países. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que los fondos de pensiones complementarias se van a garantizar con la tarifa. Si es un asunto eléctrico, pues la tarifa eléctrica va a pagar los recursos y va a lograr que el fondo más bien aumente. Y las carreteras también se van a pagar con lo que son los peajes, con lo cual el fondo va a aumentar los recursos y va a producir mejores intereses para las personas que están dentro de esos procesos de fondos complementarios de pensiones. Cosa contraria es que los recursos no se inviertan y más bien entonces se cobra por la administración de los recursos y en lugar de ir produciendo más, lo que está haciendo es produciendo menos recursos una vez que la persona pues haga uso de esos fondos de pensiones complementarias, lo cual es muy peligroso y es lo que está sucediendo hoy en día. Los recursos no se están invirtiendo en papel o se invierten, por ejemplo, en inversiones en otros países que son riesgosas. Si bien es cierto, los fondos del Tesoro parece que no son riesgosos, pero la intermediaria con la cual se hizo la inversión quebró y ahora está el Banco Popular viendo a ver cómo recupera esos $10 millones. Don José Manuel, precisamente en el tema de pensiones, el texto de consolidación fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda establece como una de las opciones para mejorar los ingresos el que se aumente la edad de pensión y que los regímenes que tienen una pensión menos de 60 años se racionalicen o se eliminen, por decirlo de alguna manera. ¿Debería tocarse el área de pensiones en el tema fiscal para reducir déficit fiscal que se plantea como una opción? No, lo que debería es de invertirse los fondos de pensiones de una forma que produzcan utilidades y no en la construcción de un edificio donde se pretende gastar miles de millones de colones para construirle un edificio a la Caja Costarricense de Seguro Social que no va a tener ningún beneficio para el régimen de pensiones complementarias, o el régimen de pensiones en este caso. Lo que se tiene que hacer es lograr invertir, por ejemplo, en vivienda, con lo cual se va a pagar con el préstamo de vivienda, lograr invertir en infraestructura energética o en infraestructura de carreteras que se va a pagar con los recursos, en este caso del ICE, o con los recursos de los peajes, pero nunca las inversiones que se han hecho, que es lo que ha tenido el fondo en una situación de preocupación hoy en día. Muy bien, nosotros vamos a aprovechar acá también para incorporar más preguntas que las personas nos hacen a través de las redes sociales. Ya estamos listos con nuestra compañera Carolina Medina. Carolina, mucha actividad allá en redes. Así es, José Mario, muchísima actividad en las redes sociales y les recuerdo que ustedes todavía están a tiempo de participar con nuestro hashtag Café Sinar y también pregúntele a Echandi, tanto en nuestro Twitter como en nuestro Facebook, Sinar Canal 13, ahí nos pueden encontrar y por supuesto dejar su pregunta para que nosotros se la hagamos saber a don José Manuel Echandi. Pero bueno, don José Manuel, hay muchísimas preguntas y Mayra Francisca Ramírez dice, ¿cuáles podrían ser las soluciones para mejorar la recaudación fiscal? Ya que hay muchos profesionales, entre ellos muchos médicos, que atienden de forma privada y evaden descaradamente esta obligación. Sí, en realidad deben de existir sanciones severas para aquellos profesionales que están evadiendo su responsabilidad fiscal.
Y de igual forma, controles importantes, por ejemplo, de la mercadería que ingresa al país, controles aduaneros para verificar si esta mercadería está pagando o no está pagando los impuestos que debe pagar. Uno de los grandes problemas es el incendio que se dio en Peñas Blancas, por ejemplo, en la aduana de Peñas Blancas, y todavía hoy en día no se tiene una aduana adecuada que tenga la tecnología necesaria para poder determinar si los furgones que ingresan, cuál es la mercadería que ingresa y si se está pagando los impuestos. Hay una evasión fiscal real que es parte cómplice del Estado, porque el Estado no ha hecho nada para solucionarlo. Perfecto. También Fabiola Ábalos Charpentier dice, don José Manuel, usted ayer dijo que era muy importante la ley contra el maltrato animal. Me gustaría saber cómo haría usted para que esta ley se cumpla. Sí, cuando estuve en la Asamblea Legislativa presenté un proyecto de ley sobre el maltrato animal con la finalidad de lograr establecer sanciones a aquellas personas que se han deshumanizado y lo que han hecho es maltratar la fauna. Y en ese sentido tiene que ser enérgico y ojalá este proyecto de ley que existe actualmente se apruebe. También establece responsabilidades para aquellos ciudadanos que tienen animales peligrosos, algunos tipos de perros, que por ejemplo el pitbull y estos animales que han también agredido a niños, pues tienen una responsabilidad en su cuidado. Perfecto, don José Manuel. También tenemos una pregunta que nos envía Fabricio Alfredo Obando Chang. Dice, ¿crearía nuevas formas de trabajo o fuentes de trabajo en zonas rurales? Por supuesto, este es un tema importantísimo. Zonas como Guanacaste, Limón y Punta Arenas son zonas marginales, al igual que la zona sur y la zona norte del país. Lo que estamos estableciendo es la posibilidad de parques industriales, zonas francas que tengan incentivos fiscales para que las empresas que generen más de 100 empleos puedan ubicarse en estos lugares. Y esto es importante también con respecto a la tarifa eléctrica, es decir, tenemos que ser competitivos, tenemos que dar una tarifa que sea acorde para que las empresas puedan ubicarse en nuestro país y no migren, como está sucediendo hoy en día, que más bien empresas que estaban ubicadas en Punta Arenas hoy se ubican en Nicaragua o también en Honduras u otros países centroamericanos. Perfecto, y ya con nuestra última pregunta nos envía Luis Carlos Castro Herrera. Dice, señor Echandi, en un eventual gobierno suyo, ¿estaría dispuesto a implementar el salario único en la Caja Costarricense de Seguro Social para salvarla? ¿El salario único para? Para la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, me parece que es importante ir eliminando una serie de plus salariales que han convertido algunas instituciones en poco rentables, un poco viables y que realmente es una carga importante para el Estado. Por supuesto, las personas que hoy gozan de esas diferencias salariales hay que mantenérselas porque son derechos adquiridos, pero las personas que ingresan por primera vez deben de ingresar con un salario único. Perfecto. Muchísimas gracias a don José Manuel Echandi y a ustedes que participan con nosotros en las redes sociales. Les recuerdo que estamos en Café Sinar y nos pueden encontrar en el hashtag Café Sinar y también pregúntele a Echandi en nuestras redes sociales, Sinar Canal 13, tanto en Facebook como en Twitter. Vamos a un corte comercial y regresamos con más en Café Sinar. 6:24 de la mañana. Continuamos en Café Sinar. Y continuamos también con las preguntas que usted le hace al candidato del día de hoy, invitado acá con nosotros, don José Manuel Echandi. Vamos con más de las preguntas. Angélica Chinchilla Fonseca, desde Providencia de Dota. ¿Cómo piensa solucionar el problema de los agricultores que están en tan mala situación, don José Manuel? Sí, bueno, en Providencia de Dota probablemente una de las producciones más importantes es el café. Y realmente la situación de los agricultores es apremiante en este momento. El Estado debe garantizar la producción del grano de oro, como es el café, dar los recursos necesarios para la atención de la roya y de las enfermedades que se están dando y generando, y que exista una verdadera banca de desarrollo. Uno de los grandes problemas que tiene el país es que los bancos del Estado prestan los recursos, pero a intereses que no son los adecuados. En el caso de la banca para el desarrollo debería dar por lo menos una mora de 2 años para que los agricultores puedan cosechar y puedan lograr producir los recursos necesarios. Igualmente los insumos que se dan, por ejemplo, de agroquímicos, deben de bajarse los precios con la finalidad de que el productor pues tenga un margen de utilidad. Se piensa también en la creación de un registro
de productores con la finalidad también de dar ayuda técnica. Por ejemplo, hay sectores que son buenos para el café, otros sectores son buenos para la piña o para el banano. Entonces, tratar de que la siembra se dé en los lugares, con los productos que realmente pueden suceder en esos lugares. Y apoyar mucho lo que es la siembra por medio de agua, de hidroponía, que es fundamental. Países como Israel producen de todo en un desierto producto de la hidroponía. Entonces, es fundamental lograr esta técnica en diferentes lugares del país. Don José Manuel, aprovecho, le cambio totalmente el tema. ¿Reformaría el reglamento de la Asamblea Legislativa? Sí. ¿Qué se reformaría específicamente, don José Manuel? Usted fue diputado, perfectamente sabe las trabas que hay en el Congreso. Sí, por supuesto. Me parece que debe delimitarse el plazo para que los diputados puedan expresar su opinión. No puede ser que un diputado pueda durar mucho tiempo y presentar cualquier cantidad de mociones para trazar un proyecto de ley. En ese sentido, considero que deben de darse algunas reformas al reglamento que garantice que los proyectos sean de conocimiento pronto y oportuno por parte de los diputados y que las mayorías sean las que definan cómo debe ser en una democracia. Bueno, también nos pregunta Patricia desde Grecia. Buenos días para todos. ¿Qué hacer con el problema de la ley territorial? Porque antes se podría construir en un área de 60 metros y ahora no podemos porque ocupamos más terreno para poder tener un plano y una escritura. Y uno pobre es imposible adquirir un terreno de menos de 60 metros de construcción. Sí, en cuanto a la necesidad de vivienda, es importante establecer lo que es vivienda con lote. Lamentablemente, hoy en día, lo que sucede es que la persona tiene que tener el lote para que le puedan dar el bono de vivienda. Pero si es una persona de escasos recursos, una persona que está en estado de pobreza, pues le es muy difícil poder comprar un lote. Entonces, el Estado debe dotar de lote y de vivienda a la persona que lo necesita. Don José Manuel, ¿el CONAVI debe desaparecer, debe fortalecerse, debe volver al Ministerio de las Públicas y Transportes? Bueno, el problema del CONAVI es la integración de la Junta Directiva. Desde esa perspectiva, el ministro debe asumir la presidencia del CONAVI y debe dar las directrices que se quieren hacer para que la obra pública en el país pueda repararse y pueda construirse en una forma pronta y oportuna. No creo que sea tanto de una institución, es parte de la actitud de los jerarcas de una institución lo que hacen que esa institución funcione o no funcione. Perfecto, son las 7:28 de la mañana. Vamos a conocer la agenda del candidato para el día de hoy. ¿Qué va a hacer en los próximos días? Don José Manuel, ¿cuáles son las programaciones que usted tiene para los seguidores suyos? Okay. Hoy a las 9 de la mañana tenemos un debate en la Asamblea Legislativa sobre el tema de discapacidad. A las 2 de la tarde tenemos un debate en el Magisterio Nacional sobre el tema de educación. El próximo viernes tenemos una gira a la provincia de Alajuela, sobre todo al cantón de Zarcero, donde se pretende construir un hogar para jóvenes de escasos recursos que viene a ser con la donación de una persona ya de Zarcero de 40 hectáreas. Es una ciudad de los niños como la que existe en Cartago, pero hacerla en la zona de Zarcero, lo cual es importante porque la idea es la posibilidad de que estos jóvenes que no tienen oportunidades puedan ingresar acá, tener su educación y también poder salir incluso con un estudio técnico que les permita después conseguir trabajo. Muy bien, muchísimas gracias, don José Manuel Echandi, por estar con nosotros hoy en Café Cinar. Y ya se nos venció el tiempo, Julieta. Sí, rapidísimo, afortunadamente. Mañana lo esperamos nuevamente en otro programa de Café Cinar. Justo Orozco estará mañana acompañándonos acá en vivo. Carolina, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, compañeros, gracias a don José Manuel. Y por supuesto, mañana síganos en redes sociales, tanto en Café Cinar, también con nuestro hashtag Café Cinar, también en el hashtag Pregúntele a Orozco. Y por supuesto, en nuestras redes sociales, en el Facebook y en Twitter, Canal 13, Cinar Canal 13. Buenos días. Bueno, y con esto llegamos al final de este programa. Ya lo sabe, los esperamos mañana 6:30 de la mañana. Don José, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenos días. Buenos días.